Compañera Laura, perdóneme por esta intervención que hice. Es que mi hermano es muy celoso porque yo subo videos y él no. Entonces, mi compañera Laura va a comenzar a decir el primer cuento de terror. Bueno, como ustedes me pueden ver aquí, yo soy negra. Soy una negra chumbimba. Entonces, hoy te voy a contar que lo que hemos sido. Había una vez un niño llamado Juan Manuel, que le dicen Juan, pero entonces él le gusta que le digan Manuel. Un día él estaba yendo para el parque cuando encontró todos los árboles están llenos de brujas. Entonces una bruja le dijo: mi amor, venga, deje el fue de bobo, lo bueno. Entonces le cortó las huevitas y este es el cuento. Este cuento no da tanto miedo, pero este sí va a dar más miedo con mi compañero. ¿Listo? Como pueden ver, mi misma compañera dice que los de ella casi no da miedo, pero este cuento hará que nunca jamás duerma. Bueno, este video es muy lindo. Bueno, había una niña que se llamaba Laura, como mi compañera, sino que otra, más tonta. Entonces, iba caminando tranquila por un bosque, caminando tranquila, y entonces va caminando hasta que ve un pozo. Como pueden ver, yo soy una bruja negra, ¿ok? Y ve un pozo sin salida. Y entonces ella se queda encerrada entre 4 paredes. Y llega alguien y le dice: ven, niña, te enseñaría a salir. Subiendo hasta que le clavan un cuchillo en la cola. Y todas las niñas que la están viendo le dicen: ¡ah! ¡Papá! ¡Ayuda! Y entonces la niña fallece, cae en las 4 paredes, la aplastan y se quita. Y esta es una leyenda verdadera. Si tú ves un bosque, nunca te acerques a un pozo que no tiene fondo, porque te pasará lo mismo que le pasó a la niña. Bueno, este es el video. Si quieres darle like, suscribirse. Hasta luego. Like, suscribirse. Acá abajo está el pulgar arriba. Y hasta luego.